Existe una línea tenue entre el mundo que conocemos y el que habita en los susurros de nuestros mayores. En los campos de la República Dominicana, donde la naturaleza es tan generosa como imponente, esa línea se dibuja en la orilla de los ríos y arroyos. Es una frontera invisible que con la última luz del día se vuelve mortalmente tangible. Por generaciones, una sola advertencia ha cruzado los patios, las cocinas y las plazas de los pueblos. Niño, no se te ocurra bañarte en el río después de las 6. Esta frase, aparentemente simple, es un legado de miedo, un eco de desapariciones y una puerta de entrada a una de las leyendas más arraigadas y aterradoras de nuestra isla. Una historia que no es un simple cuento para asustar niños, sino una crónica oscura de algo que espera en la penumbra, algo que lava sus penas eternas con la sangre de los incautos. Hoy nos sumergiremos en las aguas turbias de este misterio. Hoy enfrentaremos la verdad detrás de la vieja del arroyo. La advertencia es universal y al mismo tiempo profundamente local. En cada pueblo, desde las montañas de Jarabacoa hasta las llanuras de San Pedro de Macorís, la esencia es la misma, aunque los detalles puedan variar ligeramente. Durante el día, el río es el alma de la comunidad. Es el lugar de los juegos infantiles, del baño refrescante después de una jornada de trabajo, del primer amor que se confiesa junto al murmullo del agua. Es vida pura. Pero cuando el sol comienza a caer y las sombras se alargan, ocurre una transformación siniestra. El mismo escenario de risa se vacía y un silencio premeditado cae sobre la orilla. Los adultos recogen a los niños con una urgencia que no admite discusión. Las puertas de las casas más cercanas al cauce se cierran con un portazo definitivo. No es solo una superstición, es un protocolo de supervivencia cultural. Esta regla no nació de la imaginación ociosa, sino de la experiencia colectiva acumulada durante décadas, quizás siglos. Nació de los relatos de abuelos que juraron haber visto algo, de las historias de pescadores que encontraron ropas infantiles desgarradas en la maleza, y sobre todo, de las desapariciones inexplicables que siempre ocurrían cerca del agua y después del anochecer. La figura de la vieja del arroyo es la cristalización de todo ese miedo, la personificación de un peligro que la comunidad necesitaba nombrar y entender para poder temerlo y, con suerte, evitarlo. Describir a la vieja es intentar capturar la esencia del terror mismo. No se trata de una simple anciana abandonada, es una entidad, un ser que transgrede lo humano. Su apariencia es un catálogo de inquietudes. Viste harapos de una época indefinida, telas gruesas y oscuras, siempre empapadas, que se pegan a una figura demacrada y encorvada. Su cabello, largo y enmarañado, cae como un velo sobre gran parte de su rostro, del cual solo a veces se atisban unos ojos profundos y vacíos, o una boca desdentada que murmura sin cesar. Su piel tiene el tono pálido y cerúleo de quien ha permanecido demasiado tiempo en la profundidad y el frío. Pero el detalle más macabro, el que define su naturaleza, es su actividad eterna. Lava ropas. Se la ve frotando con fuerza trapos y despidos contra las piedras del río. Sin embargo, estas no son prendas ordinarias. La tela que enjuaga gotea un líquido espeso, oscuro y metálico, que mancha el agua antes de ser arrastrado por la corriente. Un olor dulzón y podrido, a hierba mojada y sangre vieja la precede. No se mueve con la fragilidad de la edad, sino con una lentitud deliberada y pesada,
como si cada movimiento fuera parte de un ritual ancestral y maldito. Su presencia no es un accidente, es una función, una tarea que repite noche tras noche, una condena que ejecuta en la frontera entre nuestro mundo y el suyo. La verdadera genialidad aterradora de la vieja no reside en su fuerza bruta, sino en su astucia perversa. Es una cazadora que emplea el engaño como su principal arma. Su método es una trampa psicológica diseñada para explotar los instintos más básicos, especialmente en los niños. Cuando detecta a una potencial víctima, no gruñe ni se lanza sobre ella. En cambio, se detiene en su labor y dirige su atención hacia el intruso. Entonces, utiliza su voz. Contrario a lo que se podría esperar, no es una voz rasgada o espectral, sino sorprendentemente dulce, melodiosa y tranquilizadora. Es una voz que puede imitar el tono cariñoso de una abuela, la risa de un amigo o el llanto de un bebé. Su reclamo es siempre una tentación. Ven, niño, tengo un dulce para ti. Acércate que te voy a regalar un juguete. Ayúdame, que estoy perdida. Este canto de sirena en la penumbra del río es la prueba de fuego. La curiosidad, la lástima o la simple avaricia por un caramelo se convierten en el pasaporte hacia la perdición. Rompe la barrera del miedo inicial y crea un falso sentido de seguridad. En ese instante, cuando la víctima da el primer paso voluntario hacia la orilla, ya está perdida. La vieja no necesita cazar, sus presas acuden a ella, hechizadas por una promesa de bondad que es en realidad la boca del infierno. El momento del ataque es la materialización de la pesadilla y marca la transición de lo sutil a lo físicamente aterrador. Cuando la víctima está lo suficientemente cerca, la ilusión se rompe. La dulce anciana revela su verdadera naturaleza. Sus brazos, que hasta entonces parecían normales, se transforman en instrumentos de tortura. No son de carne y hueso, sino que se alargan de forma antinatural, como si fueran gomas o enredaderas vivientes, frías y húmedas al tacto. Su fuerza es sobrehumana, imposible de contrarrestar. El agarre no es un simple puño. Es un envolvente y sofocante abrazo que inmoviliza por completo. El arrastre hacia las aguas profundas no es rápido, sino lento y deliberado. Un suplicio calculado. La víctima tiene tiempo de forcejear inútilmente, de sentir el lodo frío bajo sus uñas, de ver cómo las luces del pueblo se alejan, de inhalar agua en lugar de aire. Los sonidos se mezclan en una cacofonía del horror, el jadeo de la persona, el chapoteo del cuerpo siendo arrastrado, el crujido de la maleza y por encima de todo, el silencio sepulcral de la vieja que no emite un solo sonido mientras ejecute su macabra tarea. Es un acto de posesión donde el ruido deja de ser un elemento familiar para convertirse en una tumba líquida y el mundo de los vivos se desvanece con cada centímetro que la víctima es hundida en la oscuridad acuática. El destino final de las víctimas constituye el núcleo del misterio y, por tanto, del terror perdurable de la leyenda. Cuando una persona es tomada por la vieja, desaparece sin dejar rastro. No hay cadáver que flote días después. No se encuentran restos de ropa en los remansos. No hay evidencia forense alguna. El río, cómplice silencioso, guarda el secreto con una perfección aterradora. Esta falta de respuestas concretas es lo que alimenta la imaginación y el miedo colectivo. ¿Qué sucede en las profundidades? Las teorías abundan en la tradición oral. Algunos dicen que las almas de los niños se convierten en ciegapitos, espíritus menores del río, obligados a servir a la vieja por la eternidad, atrayendo a otros incautos con sus risas. Otros creen que son devorados, no de forma física convencional, sino que su esencia vital,
Su fuerza es absorbida por la entidad, alimentando su existencia maldita y permitiéndole continuar su ciclo de apariciones. La teoría más aterradora sugiere que las víctimas no mueren, sino que son arrastradas a una dimensión paralela, un reflejo oscuro del río donde el tiempo no existe, y están condenados a vagar para siempre bajo el agua, atrapados en el mismo purgatorio que su captora. Esta incertidumbre es clave. El río no solo te mata, te borra de la realidad, te convierte en parte de la leyenda, en otra advertencia más que los adultos cuentan en voz baja. La figura de la vieja del arroyo no surgió de la nada. Es un ser híbrido, un producto del sincretismo entre el sustrato taíno y las creencias africanas que se mezclaron en la isla. Los antropólogos y folcloristas ven en ella un eco de los micos o espíritus de la naturaleza taínos, específicamente de las fuentes de agua dulce. Atabey, la madre creadora taína de los lagos y los ríos, tenía una faceta benévola, pero como cualquier fuerza de la naturaleza, podía tener una faz oscura y vengativa si no se le respetaba. La vieja podría ser la personificación de ese castigo, el genio iracundo de un río contaminado o profanado. Por otro lado, desde la tradición africana, se la relaciona con espíritus errantes y vengativos, almas de mujeres que sufrieron muertes traumáticas vinculadas al agua, ahogadas, suicidas o esclavas lavanderas maltratadas hasta la muerte y que no encuentran paz. Su eterno lavar ropas sucias sería una repetición de su tormento en vida, un purgatorio del que intenta escapar, arrastrando a otros para que la reemplacen. Esta dualidad de origen enriquece la leyenda, mostrando que no es un mero invento, sino una criatura que nació de los traumas históricos, el respeto ancestral por la naturaleza y la necesidad de explicar lo inexplicable, fundiendo el panteón taíno con el dolor del pueblo africano en una sola entidad de pesadilla. Para darle carne y hueso a la leyenda, es necesario bajar a la tierra y escuchar las voces de quienes supuestamente se han enfrentado a ella. Los relatos, aunque imposibles de verificar, son consistentes y estremecedores. Don Aníbal, un agricultor de 80 años de Bonao, jura que de niño, regresando tarde del conuco, vio a una mujer lavando en el arroyo a una hora que no era. No miré su cara, dice, pero la ropa que lavaba era negra y el agua a sus pies era roja como la guandú. Una madre en Villa Altagracia cuenta que su hijo de 5 años desapareció del patio trasero una tarde. Lo encontraron horas después, tambaleándose hacia la orilla del río, con la mirada vidriosa y murmurando: «La abuelita me llama a comer dulce». El niño estuvo febril y aterrorizado por el agua durante semanas. Incluso hay historias de adultos que, en un acto de valentía o temeridad, han intentado enfrentarla, arrojándole piedras o gritándole, solo para ver cómo la figura se disuelve en la neblina, o peor aún, cómo sus brazos se alzan lentamente señalándolos, una maldición silenciosa que los persigue con mala suerte de por vida. Estos testimonios, sean verdaderos o no, son la sangre que mantiene viva a la leyenda. Son la prueba para las comunidades de que el peligro es real y tangible. Más que un escenario, el río donde habita la vieja es un personaje activo en la leyenda. Es una entidad consciente y cómplice. Después de un avistamiento o una desaparición, la comunidad no vuelve a ver el cauce de la misma manera. El río se enferma. Los peces desaparecen o tienen un sabor fangoso y desagradable. El agua, antes cristalina, puede tomar un tinte turbio y oscuro durante días. Los animales se niegan a beber de él. Los niños, incluso los que no conocen la historia reciente, sienten una aversión instintiva e inexplicable a acercarse. El río
Deja de ser un recurso de vida para convertirse en un recordatorio constante de la muerte. Este cambio no es físico en su totalidad, es psicológico y espiritual. Es como si la tierra y el agua absorbieran el trauma del evento, guardando la memoria del horror. La comunidad, a su vez, desarrolla rituales de protección. Cruzan rápidamente los puentes al anochecer, hacen la señal de la cruz al pasar frente a una poza profunda o cuelgan cruces de palma en los árboles cercanos. El espacio geográfico se encarga de significado sobrenatural y la relación entre el pueblo y su fuente de agua se transforma para siempre, mediada por el respeto, el miedo y la sombra siempre presente de la vieja. En la era de Internet, los smartphones y el escepticismo global, uno podría pensar que leyendas como la vieja del arroyo se desvanecerían. Sin embargo, ocurre lo contrario. Serán reinventado y fortalecido. Las redes sociales son el nuevo fogón donde se cuentan las historias. En grupos de Facebook de pueblos, no es raro encontrar publicaciones de madres alertando sobre ruidos extraños cerca del río, o preguntando si alguien más ha visto a una señora rondar. Los videos de TikTok con el hashtag La Vieja del Arroyo muestran a jóvenes investigando arroyos de noche con linternas, buscando captar algo anómalo. Y las reacciones de miedo genuino acumulan miles de likes. La leyenda ha trascendido lo rural y ha infectado la cultura popular urbana. Aparece en letras de canciones de dembow y rap, se convierte en el villano de cómics independientes dominicanos y es tema de podcast de misterio. Esta adaptación es crucial para su supervivencia. Ya no es solo la historia que cuenta la abuela, es un fenómeno mediático que genera comunidad digital alrededor del miedo. La esencia permanece intacta. La advertencia de no acercarse al agua de noche, pero ahora se transmite a través de pantallas, demostrando que el terror ancestral encuentra siempre nuevas formas de respirar y que la necesidad humana de creer en algo más allá de lo racional es inmune a la tecnología. Al final, la pregunta más profunda no es si la vieja existe, sino por qué su leyenda persiste con tanta fuerza. La respuesta yace en la psicología humana y la función social del miedo. En primer lugar, la leyenda cumple un rol protector práctico. En una época sin vallas de seguridad, la vieja era la forma más efectiva de disuadir a los niños de bañarse solos en ríos peligrosos con corrientes traicioneras o de vagar por la noche. Es un mecanismo de control social que salva vidas. En segundo lugar, ofrece una explicación a lo inexplicable. Ante la dolorosa y abrupta desaparición de un ser querido, es más llevadero atribuirla a una entidad supernatural malevolente que a un accidente fortuito o a un crimen sin resolver. La leyenda da un sentido, una causa y por tanto una forma de procesar el duelo. Finalmente, el miedo Chered crea comunidad. El acto de contar la historia, de advertir al vecino, de agruparse para no pasar cerca del río, fortalece los lazos sociales. La vieja del arroyo es, en esencia, una narrativa poderosa que nos habla de nuestros miedos más primarios. El miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a la pérdida de nuestros hijos y a la naturaleza incontrolable. Es un espejo del alma colectiva dominicana, reflejando sus traumas, su respeto por la naturaleza y su incansable lucha por proteger a los suyos. La vieja del arroyo es más que un espectro, un símbolo
Un recordatorio tallado a fuego en nuestra memoria colectiva de que hay límites que la curiosidad no debe traspasar, que la naturaleza guarda secretos que no nos pertenecen y que las advertencias de nuestros antepasados están tejidas con la hebra de experiencias que es mejor no repetir. Su leyenda, como el río mismo, fluye y se adapta, pero su esencia permanece inmutable en el corazón de la noche dominicana. Y hasta aquí nuestro viaje por una de las leyendas más profundas de nuestra tierra. Ahora quiero saber de ustedes en los comentarios. ¿Alguna vez escucharon esta historia en su pueblo? ¿Tienen una versión diferente? Cuéntenme, ¿cuál fue el capítulo que más los perturbó? ¿El secuestro? ¿Los testimonios? ¿O la psicología detrás del miedo? Déjenme sus respuestas abajo, que voy a estar leyéndolas todas. Y no olviden, si este documental les llegó al alma y no quieren perderse nuestro próximo viaje a lo desconocido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada, porque las leyendas siempre regresan. ¡Hasta el próximo video!